Amigos de Voces Críticas, qué placer recibirlos en un conversatorio más sobre temas de educación y de humanismo con el doctor en educación por la Universidad de San Francisco, el pedagogo mexicano Alejandro Rodríguez Rodríguez. Y como siempre, la participación muy valiosa, la guía, la dirección de la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes. Les saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí contigo, con la doctora Laura también. Gracias. Laurita. Qué gusto saludarlos en este bendecido día que recibimos. Vamos a tomar nuevamente la guía de este libro muy interesante, Educadores Líderes desde un enfoque preventivo. Y el día de hoy le vamos a preguntar al doctor Alejandro cómo un liderazgo sostenible se vincula con el liderazgo de un educador. ¿Cómo podemos acceder a ese liderazgo en la construcción del desarrollo de nuestras habilidades para tener herramientas para el trabajo, para el aula, para la familia? Y pues le preguntamos al doctor, ¿cómo es capaz un estudiante, un educador, un maestro, un administrativo, de moldear el liderazgo, doctor Alejandro, desde ese liderazgo del educador? Sí, muchas gracias, doctora. Yo creo que hay que considerar dos elementos previos. Uno, saber que hoy tenemos en juego con más presencia que antes no había la cuestión de la tecnología. Entonces, hoy si hablamos de un líder educador que usa herramientas pedagógicas, tendríamos que considerar el manejo de la tecnología como un factor importante. Tendríamos que considerar también el aspecto de los contenidos. Es conveniente, es necesario tener contenidos. Es también importante el uso de la pedagogía y comenzar a manejar estos elementos. De hecho, hay un modelo que se está manejando ahorita mucho, con las siglas en inglés es TPAC, que es tecnologías, pedagogía, conocimientos y habilidades. Y entonces poder hacer estos elementos y poderlos vincular todos. Me parece que si hablásemos de la pedagogía que un líder tendría que utilizar, tendríamos que considerar en general que una tendría que tener muy claras las metas que establezca y las expectativas que espera. Y aquí la pandemia nos ha dado la posibilidad de entender que los aprendizajes esperados son desde un escritorio. Que si hablamos de un aprendizaje situado, no podemos perder de vista el contexto, ni las expectativas propias de cada estudiante, ni las metas que va teniendo. Esto suena interesante, suena retador. Me parece que aún el sistema educativo en general en nuestros países no da para ser tan flexible. Hablando de lo que el proceso que vaya a llevar cada alumno convenga adaptarse. Me parece que un segundo elemento importante es lograr, y también aquí es todo un reto, lograr tener los recursos necesarios y que se empleen de manera estratégica. Por desgracia, hemos tenido la mala experiencia en estos meses pasados de que quizá nuestros gobiernos tuvieron recursos, quizá los mismos docentes, quizá algunas o muchas núcleos familiares tuvieron recursos, estoy hablando en el plano pedagógico, para poder acompañar en esta experiencia y quizá no se utilizaron de manera estratégica. No se utilizaron buscando favorecer la potenciación de lo mejor que tiene el estudiante. Me parece que es todo un tema, ¿no? Que ya lo platicamos también. El por qué usamos la televisión en lugar de utilizar otro tipo de modelos. ¿Por qué estamos regresando a una escuela 100% presencial cuando nos dimos cuenta de la posibilidad que la tecnología nos puede dar para enriquecer la experiencia presencial? El tercer punto que me parece importante en esta dimensión de liderazgo con rasgos pedagógicos es saber planear, que eso como docente aprendes y también lo tienes que hacer.
Saber coordinar y saber evaluar. Y aquí regresamos a un tema interesante. Tendríamos que saber evaluar no solamente los contenidos, me parece que es recuperar los logros que cada alumno va llevando. ¿Cómo compaginamos este aprendizaje esperado, este aprendizaje situado, con los logros personales que va teniendo nuestros alumnos? Cuando damos clase nos damos cuenta que hay variedad de competencias y habilidades desarrolladas entre nuestros alumnos. Hay quienes rápidamente captan el contenido y lo logran aplicar. Hay quienes lo aplican muchísimo y tardan un poco más en la elaboración de contenidos. Es ir acompañando, me parece. La cuarta dimensión importante es que hoy es fuerte la participación. Si tenemos unos currículums difíciles, poco flexibles, tendríamos que pensar, uno, en que participe la sociedad. Seguimos insistiendo, ¿no? Este tejido social que parece que le preocupa poco la educación, o no es una de sus principales preocupaciones, ¿cómo vincularlo a esta propuesta formal educativa para la ciudadanía, para los ciudadanos, que le llamamos currículum, que tendría que ser un poco más flexible, que tendríamos que pensar que los conocimientos van actualizándose, que las maneras de entendernos y de entender la sociedad va cambiando día con día. Y como control está bien un currículum, necesitas elementos comunes, pero como respuesta a un contexto determinado y a un proceso personal, quizá tendría que haber flexibilidad. Ahí hay más cómo que realizar, que investigar. Me parece que tendríamos que buscar esta participación tanto en aprendizajes como la participación del docente mismo en la toma de decisiones. Me parece que es un camino que hay que seguir haciendo. El docente conoce a su gente, tiene experiencia de sus alumnos y en ocasiones es poca la flexibilidad para poder adaptar y poder innovar en el aula. Y si lo hace, no hay un reconocimiento mínimo, no hay una promoción y el camino de profesionalización del profesorado a veces es un camino difícil de recorrer por todo lo que lleva esto. Me parece que el último punto, que es el clave de todo lo que hemos platicado, es, en el fondo, si tengo un liderazgo con rasgos pedagógicos sensibles a la persona, tendría que preocuparme de un ambiente educativo intencional, donde yo asegure, promueva, cuide, mejore al otro. Y todo lo que esto implica, ¿no? Tanto aspectos psicológicos como aspectos físicos, como aspectos emocionales, como aspectos sociales. Si yo docente me preocupo solamente por, en este caso, hablando de educación básica o media, de que logremos recuperar aprendizajes perdidos y los pongamos ya en línea ahora en noviembre para que sigan el ciclo escolar normal, estamos pensando que a lo mejor no estamos asegurando del todo los procesos, ¿no? Porque es muy dispar la realidad. Por desgracia, el sistema no lo está favoreciendo. Si hablamos a nivel superior, tendríamos que pensar en cómo aseguro, cómo promuevo que mis alumnos estén recibiendo la mejor experiencia de aprendizaje. Sea física, sea presencial, sea híbrida. ¿Cómo lo estoy haciendo yo, docente? ¿Estoy yo actualizado? ¿Estoy utilizando las mejores herramientas pedagógicas? ¿Estoy cuidando de alguna manera la forma mejor que capta, aprende, se interesa mi alumno? Ahí entramos nuevamente a la parte de decir es de qué quieres ser responsable, porque a lo mejor cumples con el rol de docente al iniciar la clase a tiempo y acabarla a tiempo y evaluar. ¿De qué quieres? ¿De que aprenda o solamente de que pase el momento? Y un elemento más que también ya lo hemos platicado, doctora Jorge, es la cuestión del cuidado. ¿Hasta dónde hoy se requiere seguir cuidando del otro? Cuando tenemos la fuerte tendencia a anular al diferente. En esta radical toma de postura de recupero yo mi propia individualidad y mi radical diferencia, hay rasgos, me parece, de ciertos niveles de no diálogo, de ciertos niveles de no entendimiento, donde lo más sencillo es
en mi radicalización de mi diferencia, anulo las otras diferencias. Es todo un tema en educación superior, ¿no? ¿Cómo hacer para educar a este trabajo, a este paradigma donde la diversidad genera unidad, no división? ¿Cómo lograrlo, no? ¿Y cómo mejorar la experiencia en nuestros países latinoamericanos de la importancia de la educación? Lo hemos dicho, es un derecho humano que estamos llamados a cuidar, a promover, a hacer que se respete por todos los gobiernos. No es un privilegio, como nos lo han hecho creer, y por desgracia, como nos movemos. Es un derecho humano. Y no sé, Jorge, doctora, si ustedes perciben lo que yo percibo, es de los derechos menos evidenciados en el ámbito social. Yo no veo marchas en nuestros países que digan queremos mejor educación. En Chile un poco lo hubo, pero surgió de otra situación. No alcanzo a percibir esta preocupación en los periódicos de una constante reflexión y pregunta sobre la educación. Sí sobre economía, sí sobre política, sí sobre situación social, no sobre educación. Y si vamos todavía, hay más datos que pueden invitarnos a recuperar hoy esta pedagogía en un líder educativo, hablando del docente. Cuidar, mejorar, promover, asegurar que la otra persona logre experiencias de aprendizaje. Es un ambiente pedagógico. Como ustedes saben, es periodista. Y como periodista a lo largo de 4 décadas ya, tiene viva, entre otras, una reflexión. El periodismo debe servir al perfeccionamiento de la persona y de la sociedad. Y para ello está obligado a dar, a brindar, a difundir los contenidos que las personas, la sociedad necesita. No necesariamente los contenidos que más demanda, sino los contenidos que la sociedad necesita. Pero, ¿qué sucede? Que en realidad se privilegia, hablo de una regla general con excepciones, por lo general se privilegia lo que la gente demanda y no necesariamente lo que la gente necesita. Y eso explicaría en parte, doctor, lo que usted ha señalado antes de mi reflexión. Sí, y de acuerdo, Jorge, y yo creo que es parte de esto, porque cuando inviertes en educación, no tienes la respuesta inmediata. Sabemos que un proceso educativo lleva años. Sabemos que un proceso educativo no te da dividendos inmediatos. Y por desgracia estamos en una dinámica social donde lo que parece que preocupa es lo que se pueda mostrar. Si invertí en algo, tiene que mostrarse esa inversión. En educación, ustedes y yo sabemos, formar a la persona se lleva muchos años, más de un sexenio. Sí, Entonces es Laurita, todo un diálogo. así es. Tu micrófono, Laurita, está desconectado. Si me permiten, desde el derecho, tenemos siempre que acercarnos a dar respuestas a una realidad histórica y presente. Usted nos ha abierto un área de fortaleza, de oportunidad, al decirnos, no hay pronunciamientos tan frecuentes en pedir que los derechos a la educación tengan esa presencia en nuestra vida, en nuestro trabajo, con mayor conocimiento, con mayor utilidad, con mayor frecuencia. Ahí podemos trabajar, ahí podemos tener una influencia positiva, ahí invitamos a los abogados, invitamos a los periodistas, invitamos a los profesionistas para innovar y ampliar ese horizonte hacia la educación.
démosle paso al liderazgo con educación y al liderazgo con tecnología, como usted bien nos lo pone claro este día, como agua cristalina que podemos abordar, tomar en las manos y beber. Gracias, doctor. Sí, gracias. Y es posible, ¿eh? Si vemos otros sistemas educativos, los recursos siguen al chico, a donde él va, y no al revés. No el chico anda mendigando el recurso en el ámbito educativo. Es posible. Es posible hacerlo. Se requiere voluntad política, sí, se requiere compromiso con las nuevas generaciones y se requiere este rasgo de humanismo que nos hace bien a todos. Buscar ser benevolentes, el bien del otro y el bien mío, porque al final del día estamos compartiendo una casa común. Y al final del día, el que está de vecino o el que está de ciudadano es parte de mi propio ambiente donde me desenvuelvo. ¿Qué espero de mí? ¿Qué espero de las nuevas generaciones? ¿Qué propongo y qué quiero? Me parece que es todo un tema, ¿no? Y reitero, Claro. sí, sería un diálogo interesante. Hablar de la sensibilidad y el compromiso del interés educativo en nuestros países. Me parece que no lo hay. No tan sensibles a otro tipo de derechos que se piden, que son válidos, a otro tipo de necesidades y a otras exigencias o respuestas inmediatas de quien puede ayudar a solucionar estos puntos. Aquí les vamos a compartir con la autorización de nuestro querido autor, doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez, cómo hay un esquema que podemos planear, que podemos gestionar, que podemos administrar, apreciar y pues recomendarles la lectura de este libro, sobre todo a educadores, a estudiantes, personas interesadas en estructurar liderazgo para dirigir, para gestionar, para organizar. Es un tema muy importante que debemos trabajar. Gracias, doctor. Jorge. Y gracias. Pues ya nos vamos. Todo puede ser posible o factible si la sociedad toma conciencia. La sociedad es el conjunto de entes, de personas. Debemos como personas tomar conciencia y como conjunto social también. Laurita, gracias. Doctor, gracias. Gracias, buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.